Soy Abigail Mitchell, tengo 36 años, y el martes pasado estuve sentada en la última fila de la sala 7 del juzgado, viendo cómo se desarrollaba el juicio por fraude de mi hermana Diane. Durante años, mi familia le dijo a todos que yo era la fracasada, la hija decepcionante con un trabajo en el gobierno. Mientras la juez se preparaba para anunciar el veredicto, sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. Su compostura se quebró. «Esperen, ¿usted es la gobernadora?», susurró, con el micrófono desafortunadamente aún encendido. Mis padres se quedaron boquiabiertos. La dulce justicia tiene un tiempo hermoso. Antes de continuar con esta historia de traición familiar y la venganza más inesperada, dime desde dónde estás viendo. Dale like y suscríbete si alguna vez te han subestimado las personas que más debían creer en ti. Crecer en Lakeside, Maine, significaba que constantemente me recordaban que se esperaba la excelencia, no que se celebrara. Mi padre, Richard Mitchell, era el cirujano jefe en Lakeside Memorial, y mi madre, Margaret, ocupaba un prestigioso puesto como profesora titular de literatura en la Universidad Northeastern. Nuestro apellido tenía peso en nuestra comunidad. Los Mitchell eran conocidos por su inteligencia, logros y posición social. Luego estaba yo, y estaba Diane. Diane llegó cuando yo tenía 3 años. Desde el principio parecía estar diseñada para complacer a nuestros padres de maneras en las que yo nunca pude. Era la bebé hermosa que casi nunca lloraba, la niña pequeña que hablaba en oraciones completas desde temprano, la estudiante, primaria cuyos reportes con calificaciones perfectas y caligrafía impecable se exhibían prominentemente en nuestro refrigerador. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?», se convirtió en la banda sonora de mi infancia. No es que estuviera fallando según los estándares normales. Mantenía promedios de B+, participaba en el club de debate y era voluntaria en 1906, el refugio local de animales. Pero en la casa de los Mitchell, el segundo lugar era prácticamente el último. «Abigail tiene potencial», dijo mi maestra de 4º grado a mis padres en una reunión. «Ella piensa diferente, más creativamente, ve conexiones que otros no ven». Esa noche, escuché la evaluación de mi madre. Ser diferente no es lo que te mete en Harvard. Mientras Diane sobresalía en la memorización y los exámenes estandarizados, yo me sentía atraída por los problemas comunitarios y la política local. A los 12 años, organicé una petición para salvar la biblioteca histórica del centro del pueblo de la demolición. Reuní más de 500 firmas y las presenté en una reunión municipal. «Fue lindo», dijo mi padre a sus colegas en una cena, a la que me permitieron asistir si ayudaba a servir el postre, un pequeño proyecto cívico para mantenerla ocupada. La biblioteca sigue en pie hoy, en parte gracias a ese lindo proyecto. El momento decisivo llegó a los 14 años. Una nueva chica, Heather Larson, se transfirió a nuestra escuela a mitad de año. Su ropa era de segunda mano, su almuerzo a menudo solo un sándwich, y un grupo de chicas populares la acosaba sin piedad. Un día en la cafetería las encontré rodeándola, mientras ella lloraba por las burlas sobre sus zapatos gastados. Todavía recuerdo haberme puesto entre ellas con una voz sorprendentemente firme. Eso es suficiente. Una de las chicas, irónicamente hija del colega de hospital, de mi padre, se burló. «¿Y qué vas a hacer, Mitchell?» «Me sentaré con Heather todos los días y me aseguraré de que la directora Warner sepa exactamente quién es responsable si esto continúa». Esa tarde, Diane me encontró caminando sola a casa. «Mamá y papá se van a enojar mucho. Los Henderson vienen a cenar la próxima semana y ahora será incómodo porque amenazaste a Kimberly». «No amenacé a nadie. Solo hice lo correcto». Diane negó con la cabeza. «No importa tener la razón si te haces enemigos de las personas correctas. Eso es lo que siempre dice mamá». Esa noche, cuando intenté explicar lo que pasó en la cena, mi madre suspiró profundamente. «Abigail, hay maneras más inteligentes de manejar estas situaciones. Diane habría encontrado una solución diplomática». Diane asintió solemnemente, la hija perfecta que está de acuerdo con la sabiduría perfecta. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sin entender por qué defender a alguien podía estar mal. Fue mi primera verdadera lección de que en mi familia
Las apariencias y las conexiones importaban más que los principios. A pesar de esto, seguí persiguiendo mis intereses en el servicio comunitario y el gobierno local. Creé un club de civismo en la escuela, fui voluntaria en la campaña para el Senado estatal y escribí un ensayo galardonado sobre la gobernanza municipal que fue publicado en el periódico local. Mis padres apenas lo notaron. El ensayo estuvo colgado en nuestro refrigerador exactamente 2 días antes de ser reemplazado por la carta de aceptación de Diane a un prestigioso programa de verano en Yale. La política es para gente que no puede hacer trabajo de verdad, dijo mi padre con desdén cuando mencioné que quería estudiar ciencias políticas. Doctores, abogados, profesores, esas son carreras reales con un impacto real. La ironía de que el alcalde de nuestro pueblo hubiera designado a mi padre para la junta del hospital, una conexión política que impulsó su carrera, le parecía completamente invisible. Cuando llegó el momento de prepararme para la universidad, el patrón ya estaba establecido. Yo era la decepción de la familia antes de siquiera haber tenido la oportunidad de fracasar de verdad en algo. Cuando llegaron las cartas de aceptación a la universidad, Diane y yo nos reunimos con nuestros padres en la sala. Mis manos temblaban ligeramente al abrir la mía primero. Cornell, Georgetown y Dartmouth habían dicho que sí, junto con el programa de honores de la Universidad de Maine con una beca parcial. Bien, dijo mi madre, apenas conteniendo la impaciencia. Compartí los resultados, dejando la beca para el final, sintiendo una chispa rara de esperanza de que pudieran estar orgullosos. Mi padre asintió secamente. Opciones decentes. Veamos qué obtuvo Diane. Diane, que aún era junior, había recibido aceptación anticipada a un programa especial de verano para estudiantes destacados en Princeton. Mis aceptaciones fueron inmediatamente olvidadas en medio del frenesí de felicitaciones y champán para mi hermana. Más tarde esa noche, mi padre vino a mi habitación. Tu madre y yo hemos hablado de finanzas. Podemos apoyar a Diane durante Princeton y probablemente la escuela de leyes después. Para ti, aclaró carraspeando, creemos que la opción estatal tiene más sentido. Entendí el mensaje implícito. Estaban apostando por el hijo que creían que traería mayores beneficios. La beca ayuda, dije en voz baja. Sí, bueno, menos mal que la tienes. Ese otoño me inscribí en la Universidad de Maine mientras mis padres llevaban a Diane a recorridos por universidades de la Ivy League. Declaré una doble especialización en ciencias políticas y administración pública, decidida a forjar mi propio camino. Durante mi segundo año, conocí a la profesora Eleanor Reynolds, una ex senadora estatal que enseñaba políticas públicas. Después de obtener la mejor calificación en un análisis de políticas difícil, me pidió quedarme después de clase. «Tienes un don para ver el panorama general», dijo. «La mayoría de los estudiantes se pierden en detalles o teoría, pero tú entiendes cómo las políticas afectan a las personas reales. Por primera vez, alguien veía mi manera diferente de pensar como una fortaleza, no como un fracaso para ajustarme». La profesora Reynolds se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente, animándome a postularme para pasantías competitivas y presentándome a sus contactos políticos. Mientras tanto, mi situación financiera se volvió precaria. El apoyo de mis padres disminuía a medida que aumentaban los logros de Diane. Cuando fue aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard durante su último año, mi padre me llamó para informarme que estaban reasignando los recursos. «Necesitamos enfocarnos en los gastos de la escuela de leyes de Diane», explicó sin disculpas. «Tendrás que ingeniártelas para tu último año». Acepté 3 trabajos de medio tiempo. Asistente administrativa en el Departamento de Ciencias Políticas, turnos los fines de semana en un diner local y noches en la biblioteca del campus. Entre el trabajo y las clases, dormía unas 4 horas. Por noche. Durante ese tiempo conseguí una pasantía en la legislatura estatal, gracias a la recomendación de la profesora Reynolds. El puesto no pagaba, pero ofrecía una experiencia invaluable. Ajusté mi horario de trabajo y clases para poder cumplir con ella, a menudo corriendo del edificio del Capitolio a mi turno en el diner sin tiempo para cambiarme la ropa profesional. Mi supervisor en la legislatura, el representante Thomas Graham, notó mi dedicación y análisis agudo. Cuando se abrió un puesto pagado en su equipo, me lo ofreció.
Tienes una mente para las políticas y un corazón para el servicio público, dijo. Eso es una combinación rara, dijo. Llamé a mis padres con la primera buena noticia que les daba en años. Mi madre respondió. «Qué bien, Abigail», dijo distraídamente. «¿Supiste que Diane fue seleccionada para la revisión de leyes? Solo 5 estudiantes de primer año fueron elegidos. En la graduación recibí mi diploma con honores, una distinción que obtuve mientras trabajaba en 3 empleos. Mis padres asistieron, pero se fueron inmediatamente después de la ceremonia para asistir a una cena de celebración por Diane, que había aprobado sus exámenes de primer año de Derecho. Mi primer verdadero revés profesional llegó poco después de graduarme. Animada por mis mentores, me postulé para el Consejo Municipal de Augusta. Hice campaña incansablemente, yendo de puerta en puerta después del trabajo, desarrollando propuestas políticas detalladas y participando en foros comunitarios. Perdí por 127 votos. Cuando llamé a casa para dar la noticia, mi padre no ocultó su satisfacción. Por eso queríamos que buscaras algo más sustancial. La política es una apuesta. Ese día de Acción de Gracias, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa en la casa de mis padres, mi madre preguntó a Diane sobre sus clases y perspectivas para la pasantía. Cuando la conversación, con reluctancia, se dirigió hacia mí, mi padre levantó las cejas. ¿Aún te estás recuperando de tu campaña fallida? ¿Algún plan para empezar una carrera de verdad? Expliqué que estaba trabajando como analista de políticas para una organización sin fines de lucro enfocada en la reforma educativa. Así que una glorificada investigadora, dijo mi padre con un gesto despectivo. Al menos Diane pronto. Tendrá un título importante después de su nombre. Mientras servían el postre, mi madre se volvió hacia amigos de la familia que también estaban en la mesa. Siempre supimos que Diane sobresaldría. En cuanto a Abigail, suspiró dramáticamente. Seguimos esperando que encuentre su camino. Miré mi pastel de calabaza intacto, sintiéndome invisible en la mesa de mi propia familia. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Tendría éxito a mi manera, y ya no buscaría su aprobación ni compartiría mis logros con ellos. Ellos habían escrito mi historia como un fracaso. Yo escribiría un final diferente, aunque ellos nunca lo leyeran. La alcaldesa de Augusta, Rebecca Turner, me llamó personalmente después de revisar mis propuestas políticas de la campaña para el Consejo Municipal. «Perdiste la elección, pero impresionaste a mucha gente», dijo. «Necesito un jefe de gabinete que entienda tanto de políticas como de personas. ¿Estás interesada?» A los 24 años me convertí en la jefa de gabinete más joven en la historia de la ciudad. No es que mi familia lo supiera. Nuestras conversaciones se habían reducido a llamadas obligatorias en fiestas y eventos familiares ocasionales, donde los logros de Diane seguían siendo el centro de atención. Como mano derecha de la alcaldesa Turner, descubrí mi talento para construir coaliciones y resolver problemas pragmáticamente. Cuando un desarrollo propuesto amenazó un barrio histórico, facilité reuniones entre desarrolladores, preservacionistas y residentes para crear un compromiso que revitalizó el área mientras conservaba su carácter. El proyecto de revitalización de Augusta ganó un premio nacional por planificación urbana innovadora. En la ceremonia, la alcaldesa Turner insistió en que la acompañara al escenario. Esto no habría sucedido sin la visión y tenacidad de Abigail Mitchell, dijo al Satellite público. Recuerden su nombre. Lo seguirán escuchando durante años. Un reportero local cubrió la historia, pero mis padres nunca mencionaron haberla visto. Estaban ocupados asistiendo a la graduación de la Escuela de Leyes de Diane ese fin de semana. Durante este tiempo conocí a James Cooper, un ingeniero arquitectónico que trabajó en el proyecto de revitalización. A diferencia de mi familia, James me vio. Realmente me vio desde el principio. «Tienes una habilidad extraordinaria para hacer que todos se sientan escuchados», me dijo en nuestra tercera cita. «¿Sabes lo raro que es eso en la política?» Después de un año con la alcaldesa Turner, líderes del partido estatal me propusieron postularme para representante estatal. El titular se retiraba y creían que podía ganar el puesto. Con el apoyo de James y el respaldo de la alcaldesa Turner, lancé mi campaña. Esta vez gané con un margen cómodo de 1.842 votos.
Cuando llamé a mis padres con la noticia, la respuesta de mi madre fue tibia. «Qué bien, querida. ¿Supiste que Diane fue contratada por Callahan y Frost? Es una de las firmas de abogados corporativos más importantes de Boston». Mi padre agregó: «Representante estatal es algo pintoresco. Supongo que es algo para hacer hasta que encuentres una carrera más seria». Mientras tanto, el ascenso de Diane en el derecho corporativo continuaba sin pausa. Representaba a clientes adinerados y corporaciones en casos de alto perfil, ganando un salario sustancial y comprando un condominio de lujo en el exclusivo barrio Beacon Hill de Boston. En las reuniones familiares, mis padres compartían orgullosos las novedades sobre nuestra hija abogada, mientras evitaban mencionar mi trabajo con cortesía. Si se le preguntaba directamente, mi madre decía: «Abigail hace algo en el gobierno, como si estuviera archivando papeles en un sótano en algún lugar». En la legislatura estatal construí una reputación como una legisladora eficaz capaz de trabajar entre partidos. Patrocine proyectos de ley sobre financiamiento educativo, protección ambiental y transparencia gubernamental que lograron apoyo bipartidista. Durante mi segundo mandato, me nombraron presidenta del Comité de Presupuesto, un cargo poderoso que rara vez se asigna a alguien tan joven. Trabajé jornadas de 18 horas durante la temporada presupuestaria, revisando meticulosamente los gastos y encontrando soluciones innovadoras para cubrir déficits financieros. El gobernador elogió el trabajo de nuestro comité como el proceso presupuestario más transparente y equilibrado en una década. El presupuesto resultante fue aprobado con un apoyo sin precedentes y protegió servicios vitales sin aumentar impuestos. Cuando el vicepresidente Marcus Reed me vio en acción durante las negociaciones presupuestarias, se fijó en mí. Después de una presentación particularmente efectiva, donde defendí el financiamiento para iniciativas de salud rural, se me acercó y dijo: «Representante Mitchell, necesito a alguien con tus habilidades en mi equipo. Mi director de políticas se va a jubilar y quiero que consideres el puesto». El cargo me colocaría en el centro del gobierno estatal, con una influencia significativa sobre la agenda política de la administración. Significaba renunciar a mi puesto electo, pero la oportunidad de generar cambios a mayor escala era muy atractiva. James y yo lo discutimos durante la cena en nuestro restaurante favorito, dijo él. «Has logrado mucho en la legislatura, pero veo lo emocionada que estás con esto. Tendrás un impacto más amplio». «Mi familia lo verá como que renuncio», respondí, dándome cuenta de que aún me importaba su opinión a pesar de todo. James tomó mi mano. «Cuando dejamos de medir tu éxito por sus estándares, ya los habías superado hace mucho». Acepté la oferta del vicepresidente y durante los siguientes 2 años moldeé políticas en educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. Deliberadamente mantuve un perfil público bajo, enfocándome en resultados más que en reconocimiento. Mientras tanto, Diane se convirtió en socia de su firma, la más joven en la historia de la misma. Mis padres organizaron una celebración extravagante en su club campestre, invitando a familia extensa y amigos para brindar por su éxito. Me invitaron, pero no pude asistir debido a negociaciones presupuestarias. Cuando envié mis disculpas, mi madre respondió: «Mejor así. Los colegas de Diane podrían encontrar tu trabajo en el gobierno pintoresco». Lo que ellos no sabían, y que yo nunca les conté, era que me había convertido en una de las figuras más influyentes del gobierno estatal, con acceso directo al gobernador y responsabilidad sobre políticas que afectaban a millones de ciudadanos, y pronto sucederían eventos que cambiarían todo. El vicepresidente Reed y yo estábamos revisando propuestas de financiamiento educativo cuando su asistente irrumpió en la sala. «Señor, debe encender las noticias». Alertas de última hora mostraban inundaciones catastróficas en la parte occidental de nuestro estado. 3 represas habían colapsado tras lluvias sin precedentes, y comunidades enteras estaban bajo el agua. El número de muertos aumentaba. El gobernador Harrison estaba en el extranjero en una misión comercial, por lo que Reed asumió como gobernador interino. Me miró con el rostro serio. «Abby, necesito que coordines nuestra respuesta de emergencia. Conoces las agencias, los recursos, la gente». Durante las siguientes 72 horas apenas dormí,
orquestando operaciones de rescate, refugios de emergencia y despliegue de recursos. Trabajé directamente con FEMA, la Guardia Nacional y funcionarios locales, estableciendo un centro de mando en la capital. Cuando las comunicaciones fallaron en las áreas más afectadas, convencí a una gran empresa de telecomunicaciones para que desplegara equipo de emergencia. Cuando se cortaron las rutas de evacuación, encontré propietarios de helicópteros dispuestos a ofrecer sus aeronaves y pilotos. Al tercer día, el vicepresidente Reid me acompañó en una conferencia de prensa para informar al público, exhaustas pero concentradas. Presenté información detallada sobre los esfuerzos de rescate, los recursos disponibles y los pasos siguientes. Después, Reid me apartó a un lado. «Has hecho un trabajo extraordinario, Abby. La gente se está dando cuenta. No comprendí cuán...». Cierto era eso hasta una semana después, cuando las encuestas mostraron que la aprobación pública de la gestión de Reid durante la crisis alcanzaba el 78%. Números sin precedentes. Aunque me mantuve mayormente detrás de escena, en los círculos gubernamentales se sabía quién había orquestado la respuesta efectiva. 6 meses después, mientras aún gestionábamos los esfuerzos de recuperación, el vicepresidente Reid colapsó durante un evento público. El diagnóstico fue un infarto masivo. Aunque sobrevivió, sus médicos le aconsejaron no volver a los estragos del cargo. En el interín, me convertí en la vicegobernadora de facto, asumiendo las responsabilidades de Reid mientras mantenía mi rol de directora de políticas. El gobernador, Harrison, reconociendo mis capacidades, cada vez confiaba más en mí para decisiones críticas. Cuando Reid renunció oficialmente 3 meses después, muchos esperaban que el gobernador me nombrara como su reemplazo. En cambio, eligió a un donante de larga data del partido, una decisión que decepcionó a muchos en el gobierno que habían visto mi trabajo de primera mano. El gobernador me apartó tras el anuncio. «Esto no es un reflejo de ti, Abby, es política. Pero tu momento llegará». Tenía razón, aunque no de la manera que ninguno esperaba. 6 meses antes de la siguiente elección, el gobernador Harrison anunció que no buscaría un nuevo mandato, dejando la carrera totalmente abierta. Los líderes del partido me propusieron postularme. «Tienes la experiencia, el historial, y la gente confía en ti después de la respuesta a las inundaciones», dijo el presidente del partido. «Eres nuestra candidata más fuerte». La primaria sería un desafío. Enfrentaría a la vicegobernadora designada y a 2 senadores estatales veteranos. Todos tenían más reconocimiento de nombre y conexiones para recaudar fondos que yo. Cuando se lo conté a James, el primero consideraba postularse. No dudó. «Serías una gobernadora excepcional. La pregunta es si tú quieres». ¿Lo quería? El cargo me expondría públicamente de una manera que había evitado. Mi enfoque metódico, y detrás de escenas, sería desafiado por el teatro político de una campaña gubernamental, pero la oportunidad de liderar e implementar las políticas en las que creía era irresistible. Entré en la carrera discretamente, con un pequeño anuncio en un centro comunitario en Westbrook, la ciudad devastada por las inundaciones donde pasé semanas coordinando los esfuerzos de recuperación. Mi campaña se centró en la sustancia sobre el espectáculo. Mientras mis oponentes organizaban eventos fastuosos, yo promovía foros de políticas. Mientras ellos lanzaban anuncios negativos, yo publicaba propuestas detalladas sobre desarrollo económico, reforma educativa y preparación ante desastres. Invité a mi familia al lanzamiento de campaña. No vinieron. Mi madre llamó al día siguiente. «Vimos que te postulas para gobernadora», dijo, con un tono que sugería que había anunciado unirse a un circo. «¿No es eso ambicioso?» Diane acaba de ganar un acuerdo millonario para su cliente corporativo. La primaria fue más reñida de lo esperado. Gané por apenas 4.327 votos, lo que preparó una elección general contra un incumbente bien financiado del partido opositor. Durante toda la campaña, mi familia permaneció notablemente ausente. No donaron, no hicieron voluntariado, no asistieron. A eventos ni siquiera pusieron un cartel en el jardín de su casa. Cuando un reportero local preguntó por el apoyo familiar, respondí con facilidad ensayada. «Estoy enfocada en ganar el apoyo de todas las familias de nuestro estado». Llegó la noche electoral con encuestas mostrando un empate técnico.
James y yo observábamos los resultados con mi equipo de campaña, mientras los condados reportaban. Alrededor de la medianoche, mi oponente llamó para conceder. Había ganado por apenas 2 puntos porcentuales. Como gobernadora electa, tomé una decisión deliberada sobre mi imagen pública. A diferencia de muchos políticos que buscan la máxima visibilidad, mantuve un perfil bajo, enfocándome en el trabajo más que en la promoción personal. Mi retrato oficial fue profesional, pero sobria, y limité mis apariciones televisivas a comunicaciones esenciales. Este enfoque recibió críticas de consultores políticos, pero estaba alineado con mi filosofía de gobierno. Sustancia sobre espectáculo, resultados sobre reconocimiento. Mi inauguración fue asistida por miles de ciudadanos, antiguos colegas y figuras políticas. Mis padres enviaron una tarjeta genérica de felicitación con un set de bolígrafos de tienda de regalos. Diane ni siquiera los reconoció. Mientras tomaba el juramento, miré a la multitud y reconocí a James, la profesora Reynolds, la alcaldesa Turner y otros que habían creído en mí cuando mi propia familia no lo había hecho. Su presencia significó más que la ausencia de mis padres. Durante mi primer año como gobernadora, supe que la firma de abogados de Diane estaba bajo investigación federal por presuntamente ayudar a clientes a ocultar activos y evadir regulaciones. La investigación aún no era pública, pero como gobernadora recibí informes sobre acciones federales significativas en nuestro estado. Guardé esta información en confidencialidad, incluso con James, atada por mi juramento de cargo. Pero observé, con creciente preocupación, cómo la investigación se expandía hasta convertirse en conocimiento público. Cuando los fiscales federales anunciaron acusaciones contra la firma y varios de sus abogados, incluida Diane, estaba en medio de negociaciones presupuestarias. Mi jefe de gabinete, Nathan Parker, me entregó la noticia en privado. Gobernadora, pensé que debería saberlo de inmediato. Su hermana, Diane Mitchell, está entre los acusados. Sentí que la habitación daba vueltas, cargos de conspiración, para cometer fraude, manipulación de evidencia y obstrucción a la justicia. Era grave. Gracias, Nathan. Necesito 10 minutos. Sola en mi oficina me concedí exactamente 3 minutos para procesar las implicaciones personales antes de volver a mis responsabilidades como gobernadora. No podía interferir en un caso federal ni debía hacerlo. La justicia debía aplicarse por igual, sin importar las conexiones. Esa noche mi madre llamó por primera vez en meses. «Abigail, tienes que hacer algo con esta cacería contra Diane», exigió sin preámbulos. «Usa tu posición. Llama a alguien». «Mamá, es una investigación federal». «No tengo jurisdicción». «Y aunque la tuvieras, no me des esas tonterías burocráticas», interrumpió. «Finalmente tienes poder. Úsalo por tu familia». Mantuve la voz firme. «Juré hacer cumplir la ley. Eso aplica para todos, incluida la 1900 familia». «Siempre supe que le tenías celos», escupió mi madre antes de colgar. En las semanas siguientes, mientras el caso de Diane avanzaba hacia el juicio, mis padres dieron entrevistas presentándola como víctima de una fiscalía excesiva. Nunca mencionaron mi cargo, refiriéndose a mí solo como la hermana de Diane, en las raras ocasiones que aparecía. Mantuve una estricta separación del caso, instruyendo a mi equipo para que no recibiera actualizaciones especiales más. Allá de lo que cualquier gobernadora recibiría sobre un caso federal importante en su estado. Y entonces llegó el juicio, y el día que cambiaría todo entre mi familia y yo. El Tribunal Federal en Portland bullía de actividad en el primer día, de Estados Unidos contra Mitchell. Camiones de noticias alineaban la calle y reporteros se agrupaban en la entrada esperando ver a los acusados. Desde mi oficina en la capital estatal, observaba la cobertura con una extraña distancia. Mi hermana, la hija dorada, la historia de 1900 y éxito familiar, caminaba hacia la corte rodeada por un equipo de abogados defensores caros que la protegían como un escudo. Mis padres la flanqueaban, la mano de mi padre en su espalda en un gesto de apoyo que no recordaba haber recibido nunca. Mi madre fulminaba con la mirada a las cámaras, su expresión desafiando a cualquiera a presumir la culpa de su hija. Tomé una decisión que sorprendió a mi equipo. Asistiría a partes del juicio, no como gobernadora, sino como Abigail Mitchell.
Ciudadana privada. ¿Estás segura de que es prudente? Preguntó Nathan cuando se lo dije. No me preocupan las apariencias, respondí. Necesito verlo por mí misma. Arreglé sentarme en silencio al fondo de la sala del tribunal, vestida de manera conservadora, sin las habituales insignias del cargo, sin escoltas, sin trato especial. La mayoría de las personas me conocían por retratos oficiales o conferencias de prensa ocasionales, pero en persona, sin contexto, yo era solo una observadora más. La evidencia presentada por los fiscales federales era contundente. Correos electrónicos, registros financieros y testimonios de antiguos colegas dibujaban un panorama de fraude sistemático. Se acusaba a Diane de haber ayudado a clientes a ocultar bienes durante procesos de divorcio, proteger dinero de las autoridades fiscales y esconder pruebas de irregularidades corporativas. Durante un receso el tercer día, me crucé con mis padres en el pasillo del juzgado. Mi madre fue la primera en notarme. Sus ojos se abrieron sorprendidos antes de estrecharse con desconfianza. «Así que has venido a presumir», dijo en voz baja pero aguda. «Estoy aquí para entender lo que pasó», respondí con calma. Mi padre dio un paso adelante. «Lo que pasa es que tu hermana está siendo perseguida por hacer su trabajo, pero eso no lo entenderías, ¿verdad? Jugando a la política en tu pequeña oficina mientras Diane estaba en el mundo real, ganando dinero real, teniendo impacto real», absorbía sus palabras notando la ironía de su juicio. Como gobernadora, supervisaba un presupuesto de $9.000 millones y políticas que afectaban a millones de ciudadanos, mientras Diane aparentemente ayudaba a clientes adinerados a violar la ley. «La evidencia parece sustancial», dije, en voz baja. «La evidencia se puede manipular», replicó mi madre con brusquedad. «Podrías ayudar si quisieras. Haz una llamada. Usa tu influencia», insistió. «Eso sería ilegal», señalé. «Y está mal», se burló mi padre, siempre. «Tan moralista. Estamos hablando de tu hermana, ¿sí? Y la ley se aplica a ella como a todos los demás». Mientras hablábamos, noté que otros asistentes al juicio observaban nuestra interacción con interés, aunque nadie parecía reconocerme fuera de contexto. «Tu hermana te apoyó toda la vida», bufó mi madre, reescribiendo la historia con una facilidad asombrosa. «Y ahora que ella te necesita, te escondes detrás de reglas y regulaciones». Respiré profundo. ¿Cuándo exactamente me apoyó Diane? ¿Cuando les dijo que perdería el tiempo con el servicio comunitario? ¿Cuando se reía con papá de mi pintoresca carrera política? ¿Cuando se perdió mi inauguración por un fin de semana de spa? Antes de que pudieran responder, el alguacil anunció que se reanudaba la audiencia. Mi padre se inclinó hacia mí al pasar. «Siempre la víctima», murmuró. «Mientras tú te compadecías de ti misma, Diane lograba algo significativo». En la sala, volví a mi asiento en la última fila. Diane miró a su alrededor al entrar. Sus ojos pasaron sobre mí sin reconocerme antes de tomar su lugar en la mesa de la defensa. A medida que continuaba el testimonio, el alcance de las irregularidades se volvió más claro. Diane había sido una pieza clave en un esquema que había costado millones a clientes, cónyuges, socios comerciales y al gobierno. La evidencia no solo era sustancial, era abrumadora. Durante la presentación de la defensa, Diane subió al estrado. Bajo el interrogatorio de su abogado, se presentó como una defensora dedicada que quizás fue demasiado celosa, pero nunca criminal. Habló de su educación prestigiosa, su compromiso con los clientes y el legado de excelencia de su familia. «Me criaron para tener éxito», testificó con la voz quebrada de forma calculada. «Mis padres nos enseñaron que los resultados importan. Quizás tomé esa lección demasiado en serio. Vi a mis padres asentir en la primera fila, creyendo completamente en esta narrativa de presión familiar que creó a una abogada demasiado celosa. Era una estrategia de defensa astuta y una completa distorsión de nuestra infancia. La presión siempre había recaído sobre mí, no sobre Diane. Ella había sido alabada y celebrada, mientras yo era criticada y desestimada. En el contrainterrogatorio, el fiscal desmanteló metódicamente la defensa de Diane.
Presentó correo tras correo, mostrando que ella sabía exactamente lo que hacía. En un intercambio particularmente dañino, Diane había escrito a un colega: «El cliente necesita que este dinero desaparezca antes de que los abogados de la esposa lo encuentren. La ruta offshore habitual debería funcionar». Al último día del juicio, la confianza de Diane se había erosionado visiblemente. Mis padres lucían agotados y preocupados. Yo seguía sentada en silencio en la última fila, observando las dinámicas familiares en las que había estado atrapada toda mi vida. Durante un receso para almorzar, escuché a mi madre hablando con una amiga de la familia en el pasillo. «Es tan injusto», se lamentaba. «Diane ha hecho todo bien durante toda su vida. Mientras tanto, su hermana está en algún lugar, empujando papeles en una oficina gubernamental, completamente inútil para nosotros en esta situación». Me alejé antes de que pudiera verme y regresé a la sala para los alegatos finales. El jurado deliberó solo 6 horas antes de llegar a un veredicto. Cuando volvieron a entrar, observé el rostro de Diane. Por primera vez en su vida, parecía realmente asustada. En el cargo de conspiración para cometer fraude, ¿cómo la encuentran? Gobernadora. Culpable. En el cargo de manipulación. De evidencia. ¿Cómo la encuentran? Culpable. En el cargo de obstrucción a la justicia. ¿Cómo la encuentran? Culpable. Mi madre exhaló con fuerza. Los hombros de mi padre se desplomaron. Diane permaneció completamente inmóvil, como si moverse pudiera quebrarla por completo. La juez anunció que la sentencia sería en 3 semanas y levantó la sesión. Mientras la gente comenzaba a salir, yo me quedé sentada, procesando el momento. Mi hermana, la hija dorada, la favorita, la historia de éxito, ahora era una condenada enfrentando años en prisión. No sentí satisfacción, solo una tristeza profunda por todos nosotros, por la familia que podríamos haber sido si el amor no hubiera estado condicionado al logro, si el apoyo no hubiera estado reservado solo para un hijo. Cuando la sala se vació, finalmente me levanté para irme, y fue entonces cuando todo cambió. La audiencia de sentencia comenzó puntualmente a las 9:00 am, 3 semanas después. Llegué temprano, tomando mi asiento habitual en la última fila. La sala estaba aún más llena que durante el juicio, llena de reporteros, observadores legales y ciudadanos curiosos. Mis padres entraron con Diane, los 3 vestidos con colores sobrios. La apariencia normalmente perfecta de Diane mostraba signos de tensión, su rostro pálido, sus movimientos rígidos. Se sentaron en la primera fila sin mirar a su alrededor. Mientras esperábamos que comenzara la sesión, escuché a mis padres susurrar. «Este juez debería mostrar clemencia», murmuró mi padre. «Diane merece consideración por su posición en la comunidad». Mi madre asintió. A diferencia de algunas personas en esta familia, Diane sí ha contribuido a la sociedad. Sentí la punzada familiar de su menosprecio, maravillándome de cómo, incluso ahora, mantenían la ficción de la superioridad de Diane. La juez Evelyn Montgomery entró y el alguacil llamó al orden. Era conocida por sus sentencias justas pero firmes, tras 15 años en la Judicatura Federal y una distinguida carrera como fiscal. «Antes de proceder con la sentencia en el caso Estados Unidos contra Mitchell», comenzó la juez Montgomery, «quiero abordar algunos asuntos planteados en el informe presentencia y las declaraciones de carácter». Miró directamente a Diane. «Señorita Mitchell, su equipo de defensa ha enfatizado su posición en la comunidad y su historial familiar como factores atenuantes. Señalan su educación prestigiosa y sus logros profesionales». La juez hizo una pausa revisando documentos frente a ella. Sin embargo, la naturaleza de los crímenes cometidos sugiere la creencia de que usted estaba, de alguna manera, por encima de la ley, que las normas que aplican a otros no le aplicaban a usted. Diane se movió incómoda en su asiento. La evidencia presentada en el juicio mostró no un lapsus momentáneo, sino un patrón sostenido de conducta deliberada que dañó a múltiples partes y socavó el sistema de justicia mismo. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. La juez Montgomery continuó revisando detalles del caso y las pautas de sentencia. Mientras hablaba, su mirada ocasionalmente barría la sala.
un hábito que muchos jueces desarrollan para mantener conciencia de su entorno. Durante uno de esos barridos, sus ojos pasaron sobre mí, y luego regresaron de golpe con un reconocimiento repentino. Su compostura, la neutralidad practicada de una jueza experimentada, flaqueó visiblemente. ¿Es ella?, comenzó antes de corregirse, pero el micrófono captó claramente sus siguientes palabras. «Espera, ¿usted es la gobernadora? La P». Sala, antes silenciosa y respetuosa, estalló en murmullos. Las cabezas se giraron, la gente estiró el cuello para ver quién había causado esa reacción inusual en la juez. Mis padres se volvieron rápidamente, sus expresiones transformándose, de confusión a shock, al verme en la última fila. Diane se levantó medio de su asiento, formando una perfecta O de sorpresa con la boca. Por un momento nadie se movió. Entonces la juez Montgomery golpeó su mazo para restablecer el orden. «Mis disculpas por la interrupción», dijo recuperando su compostura profesional. «Continuemos con la sentencia». Pero el daño ya estaba hecho. Los reporteros ya tecleaban furiosamente en sus teléfonos. El personal del tribunal susurraba detrás de sus manos. Todos estaban conectando los puntos entre la abogada condenada y la máxima autoridad ejecutiva del Estado. Mis padres me miraban con expresiones que no podía descifrar por completo. Sin duda había sorpresa, pero también algo parecido a una comprensión que comenzaba a surgir. Quizás por primera vez me veían con claridad, entendiendo que mientras ellos habían menospreciado mi carrera como insignificante, yo había ascendido a una posición de verdadero poder y responsabilidad. La juez Montgomery continuó con la sentencia, su voz firme una vez más. Diane Mitchell, por los delitos de conspiración para cometer fraude, manipulación de evidencia y obstrucción a 1801. La justicia. Este tribunal la sentencia a 68 meses en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. También se le ordena pagar una restitución de $2.4 millones a las víctimas de sus crímenes. Mi hermana apenas pareció asimilar la sentencia, todavía mirándome con una expresión de incredulidad. La juez prosiguió. Se presentará a las autoridades federales dentro de 2 semanas para comenzar a cumplir su condena. Con un último golpe de su mazo, la audiencia concluyó. Mientras la gente comenzaba a salir, los reporteros se me acercaron gritando preguntas. «Gobernadora Mitchell, ¿sabía de los crímenes de su hermana? ¿Por qué no reconoció públicamente su relación con la acusada? ¿Emitirá un indulto?» Me levanté con calma, asintiendo al alguacil que intentaba mantener el orden. «No haré comentarios en este momento», dije en voz baja, dirigiéndome a una salida lateral donde Nathan me esperaba, alertado de la situación. Antes de que pudiera salir, mi madre abrió paso entre la multitud, seguida de cerca por mi padre. «Todo este tiempo», dijo con la voz temblorosa, con una emoción compleja, «has sido gobernadora y no dijiste nada». «¿Habría importado?», pregunté simplemente. «¿Habría cambiado la forma en que me ven?». El rostro de mi padre se sonrojó. «Por supuesto que sí». «No», interrumpí con suavidad. «Habría cambiado la forma en que me tratan, no cómo me ven. Hay una diferencia. El personal de seguridad abría paso ahora, apartando a la gente con cuidado». «Necesitamos hablar de esto», insistió mi madre. «Sobre la sentencia de Diane. Seguro que ahora puedes». Negué con la cabeza. «El sistema de justicia funcionó como debe. No voy a interferir con eso, ni siquiera por la familia». Al girar para irme, vi por última vez a Diane de pie sola junto a la mesa de la defensa, observándome con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Respeto. Afueras, las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas, pero avancé con paso firme hacia el vehículo estatal que esperaba, Nathan protegiéndome de lo peor del caos. «Bueno», dijo mientras nos acomodábamos en el asiento trasero, «supongo que el secreto está fuera de la bolsa con tu familia». Miré hacia el juzgado, donde mis padres ahora estaban rodeados por su propio enjambre de reporteros. «Sí», respondí en voz baja. «Supongo que sí. La revelación en la sala hizo titulares en todo el estado. Hermana de la gobernadora sentenciada en caso de fraude, secreto familiar, la conexión».
De la gobernadora Mitchell con la abogada condenada. Drama familiar. Mitchell, la gobernadora y la condenada. Emití una breve declaración a través de mi oficina. La justicia se ha cumplido en un caso federal que involucra a mi hermana. He mantenido la separación apropiada de este asunto debido al evidente conflicto de intereses. No haré más comentarios sobre lo que es, en última instancia, un asunto familiar privado. El frenesí mediático duró aproximadamente una semana antes de que una negociación presupuestaria y una huelga de maestros captaran la atención pública. El ciclo de noticias siguió adelante, pero mi relación con mi familia había cambiado fundamentalmente. 3 días después de la sentencia, mi madre llamó. «Tenemos que hablar», dijo, su voz sin el habitual tono dominante. «¿Podemos ir? ¿A dónde vives ahora?» Le di la dirección de la residencia oficial de la gobernadora, una casa histórica que ha albergado a los gobernadores estatales por más de un siglo. «Oh», dijo suavemente. No me había dado cuenta. A la noche siguiente, mis padres llegaron a la residencia visiblemente incómodos, mientras el personal de seguridad verificaba sus identidades y los escoltaba al interior. Parecían más pequeños de alguna manera, disminuidos por la grandeza de la casa y la realidad de mi posición. Los recibí en la sala formal donde había recibido a dignatarios extranjeros y líderes empresariales. James estaba a mi lado, su presencia un consuelo constante. «Este es James Cooper, mi pareja», dije haciendo las presentaciones. «James, estos son mis padres, Richard y Margaret Mitchell». Mi padre extendió la mano mecánicamente. «¿Cuánto tiempo llevan?» 6 años, respondió James amablemente. He escuchado mucho de ambos. Cayó un silencio incómodo. No les ofrecí mostrarles la residencia ni intenté aliviar su incomodidad con charlas triviales. Finalmente, mi madre habló. ¿Por qué? ¿No nos dijiste que eras gobernadora? Consideré la pregunta con cuidado. ¿Me habrían creído o habrían encontrado la forma de minimizarlo, de explicar por qué no era realmente un logro? Eso no es justo. ¿No lo es?, protestó mi padre. Con frecuencia, hice un gesto para que se sentaran. Cuando fui elegida para la legislatura estatal, lo llamaron pintoresco. Cuando me nombraron presidenta del comité de presupuesto, ni siquiera lo reconocieron. ¿En qué momento mis logros habrían sido suficientes para que me vieran como exitosa? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, genuinas, no la emoción fingida que solía mostrar. Siempre quisimos lo mejor para ti. No, corregí suavemente. Ustedes querían lo mejor para su imagen de la familia. No son lo mismo. Mi padre se movió incómodo. Necesitamos hablar de la situación de Diane. Seguro que ahora entiendes que la familia debe ser lo primero. Entiendo mi juramento de cargo, respondí. Juré cumplir la ley por igual para todos los ciudadanos. Crear excepciones especiales para la familia violaría ese juramento. Pero Diane cometió delitos graves, continué. Múltiples delitos durante años que dañaron a personas reales. La sentencia fue justa, incluso indulgente según las pautas. Mi madre se secó los ojos. ¿Es tu hermana? Sí, lo es, y la amo, pero amar no significa permitir actos ilícitos ni proteger a las personas de las consecuencias de sus acciones. Después de que se fueron, James me abrazó. ¿Estás bien? Creo que sí, dije, sorprendida de que fuera cierto. Por primera vez les hablé como iguales, como adultos, no como la hija decepcionante buscando aprobación. 2 días antes de que Diane debiera ingresar a prisión, pidió verme. Nos encontramos en un café tranquilo fuera de la ciudad, lejos de reporteros y curiosos. Lucía diferente, quizás humillada. El barniz de abogada corporativa impecable se había quebrado, revelando algo más humano debajo. Casi no te reconocí en el tribunal, dijo después de que pedimos café. ¿Has cambiado? No mucho, respondí. Soy la misma persona que siempre he sido, solo que nunca me viste con claridad. Asintió lentamente. Mamá y papá están lidiando con todo. Tu cargo, mi condena. Es como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Crearon una narrativa donde tú eras la historia de éxito y yo la decepción. La realidad no cooperó con esa narrativa, dije. Diane miró su café.
Yo también la creí, su versión del éxito. Títulos prestigiosos, altos salarios, estatus social. Nunca cuestioné si eso realmente me hacía feliz. ¿Y lo hacía? Pregunté. Se rió con humor. Mañana voy a prisión. ¿Qué crees tú? Nos quedamos en silencio un momento antes de que ella hablara de nuevo. Leí sobre tu respuesta a las inundaciones y tu proyecto de reforma educativa, los perfiles sobre ti en el cargo. Has hecho cosas notables. Que ese reconocimiento viniera de Diane significó un momento monumental. Lo siento, dijo de repente, por cómo te traté, por creer que de alguna manera era mejor porque seguí el camino que ellos trazaron. Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. Yo también lo siento, por haber perdido tantos años en una competencia que nunca debió existir. ¿Lo harás? Vaciló. ¿Me escribirás mientras esté adentro? Por supuesto, prometí. Y me aseguraré de que tengas acceso a programas educativos. El sistema correccional debería enfocarse en la rehabilitación, no solo en el castigo. Ella sonrió. Riley, la gobernadora Mitchell interesándose personalmente en la reforma penitenciaria. Solo una hermana que se mantiene en contacto. Corregí. Los cambios en las políticas beneficiarán a todos en el sistema, no solo a ti. Mientras manejaba, de regreso a la capital, sentí un peso que se levantaba, no completamente, pero sí más ligero. La aprobación que tanto había buscado ya no importaba. Había construido una vida con propósito e impacto, rodeada de personas que me valoraban por quien realmente era. En los meses siguientes, canalicé mis experiencias hacia reformas significativas. Mi administración implementó un programa integral de capacitación en ética para empleados estatales, fortaleció las protecciones para denunciantes y creó un grupo de trabajo para la prevención del crimen de cuello blanco. También inicié una revisión de los programas educativos en las cárceles del Estado, ampliando finalmente el acceso a cursos universitarios y formación vocacional para los internos. Cambios que ayudarían a Diane, sí, pero también a miles de otros que buscaban reconstruir sus vidas. Mis padres y yo establecimos una relación más cautelosa y honesta. Asistieron a mi segunda inauguración después de que gané la reelección con un margen cómodo. Su orgullo parecía genuino, aunque tardío. Durante una cena familiar, 6 meses después de mi segundo mandato, la primera reunión así en años, mi padre carraspeó incómodo. He estado pensando en lo que dijiste sobre medir el éxito con los estándares equivocados. Le levanté la vista, sorprendida. La respuesta a las inundaciones, continuó. Esas iniciativas educativas, las reformas éticas, esos son logros reales que ayudan a personas reales. Vaciló. Debí haberlo visto antes. Mi madre extendió la mano a través de la mesa para tomar la mía. Nos equivocamos, Abigail, en tantas cosas. No fue una sanación completa. Demasiada agua había pasado bajo el puente para eso, pero fue un comienzo. Más tarde esa noche, mientras James y yo caminábamos por el jardín de la residencia de la gobernadora, reflexioné sobre el camino recorrido. El éxito no es lo que pensé que era, le dije. No son títulos ni reconocimiento, ni siquiera la aprobación familiar. Es impacto, es saber que tu trabajo importa. Él sonrió. Lo descubriste mucho antes que ellos. Tuve ayuda, dije apretando su mano, de personas que me vieron con claridad desde el principio. Mientras termino de compartir esta historia con todos ustedes, me pregunto, ¿cómo definen el éxito en su propia vida? ¿Es a través de las expectativas de otros o de sus propios valores? ¿E impacto? Comenten abajo con sus pensamientos sobre qué significa para ustedes el verdadero éxito. Si esta historia les resonó, por favor denle like y suscríbanse para escuchar más historias sobre encontrar su propio camino a pesar de las expectativas ajenas. Y recuerden, a veces las personas que más te subestiman te están dando el mayor regalo, la libertad de sorprenderlas. Gracias por escuchar y les deseo el coraje para definir el éxito en sus propios términos.